buenas tardes, buen día, buenas noches, depende a qué hora esté viendo este programa. Esto es Historia de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En la de hoy, lo vamos a conocer ahora, ¿Leonardo Stringaro o hay otro nombre? Leonardo Juan, Leonardo es Juan. mi segundo nombre. ¿Quién puso esos nombres, el viejo? Son los nombres de mis abuelos. Mi abuelo por parte materna era Leonardo y por parte paterna era Juan Stringaro, que sí era inmigrante, ¿no? Por supuesto. O sea, Stringaro es italiano. Es italiano. ¿Tu viejo es italiano? Una vez me dijeron que era inglés y le decís Stringaro. No, pero no, la pregunta es específica al lugar de nacimiento. Sí. ¿Tu viejo es nacido en Italia? No, mi abuelo sería. El padre de mi padre es nacido en Italia. ¿Te acordás de qué zona? ¿Sabés de qué zona averiguaste? Bueno, hay muchos Stringaros, de Bari son muchos, hay algunos en la Sicilia también. Lo que yo recuerdo, porque no he seguido mucho el árbol genealógico, es que los viejos Stringaros tenían fábricas de aceites, de acordeón a piano en esa época. ¿Y vos no saliste ni plantando olivares ni tocando el acordeón? ¿O sí? No. No, todavía no. Estoy a tiempo. Mi padre cantó, fue cantor de tangos durante mucho tiempo. Después los problemas de la vida cotidiana lo hicieron no... ¿Y cantaba como Stringaro o tenía seudónimo? No, como Benjamín Stringaro. Benjamín Sabino, sí. Y en su momento lo que me cuentan la familia es que incluso lo habían convocado de orquestas, de Razzano lo había convocado, porque lo veían con mucho talento. Tengo gráficas de él de sus presentaciones, ¿no? en lugares de Rosario y Buenos Aires, pero bueno, después no pudo seguir. Era un tiempo muy difícil, donde no estaba bien visto el cantor, era como el vago, el que no quería laburar. Y entonces, bueno, rumbió para otro lado. Se puso a laburar. Se puso a laburar, como quien diría. ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo una hermana, en el matrimonio de mi padre el último, y tengo 3 hermanos más en los otros matrimonios, porque mi padre se casó 3 veces. A ver, explícame eso. Arranca, vos sos del primer matrimonio. Yo soy del último. Del último matrimonio. Del último matrimonio. O sea que tengo hermanas grandes. Tengo hermanas grandes. Qué lindo que es eso. A ver, el viejo se casó y tuvo una hija. El viejo se casó y tuvo 3 hijas. 3 hijas, con una señora. Con una señora, exactamente. ¿Después? Después se volvió a casar y tuvo, en el segundo matrimonio tuvo un hijo más. Y después se volvió a casar y tuvo a quien está acá y mi hermana. ¿Y tu hermana, que es la más chica, digamos? El más chico soy yo. ¿El más chico sos vos? O sea que el Benjamín sos vos. El Benjamín soy yo. Debería haberme llamado Benjamín. Sí. Y bueno, la familia de mi padre fueron muy numerosos, fueron 11 hermanos, muchos vinculados a las actividades sociales, ¿no? Porque Ramón, que fue uno de los hermanos de mi padre, estuvo relacionado con la Asociación Rosarina de Fútbol, fue fundador de clubes de fútbol, presidió la Asociación Rosarina de Fútbol en muchos años. Y en la zona donde ellos se radicaron, que es la zona norte de Rosario, fueron protagonistas de los clubes, que era un... ¿Cuál es la zona norte de Rosario? Y bueno, sería la zona de Avenida Alberdi y Génova, donde eran muy prósperos los clubes en esa época, ¿no? El Club Argentino de Rosario, el Club Esparta, Fortín Barracas, Leña y Leña más en Alberdi, y muchos clubes más. El Internacional, el Club Internacional sobre la Avenida Génova, a pocas cuadras de la cancha de Rosario Central. Era en el lugar de reunión, generalmente. ¿Y ahí te criaste vos? Yo me crié y sigo viviendo en la casa de mis padres. ¿Y es por eso zona norte también? Es zona norte, sí. Es zona norte. ¿Y el barrio era ese? El barrio era ese. ¿La escuela? La escuela es la 9 de Julio, que está ubicada en Avenida Alberdi, la primaria, ¿no? Está ubicada en Avenida Alberdi y Almafuerte. Y la secundaria es la Medalla Milagrosa, que está ubicada en Alberdi. ¿Tu vieja patrullaba tus estudios? Sí, mis viejos siempre me acompañaron en los estudios, sí. Y mi madre acompañó a mis hijos, a mis 3 hijos, hasta cuando pudo
a la puerta de la escuela, a la 9 de julio. ¿No? Era un mandato que los hijos estudiasen. Sí, sí, era un mandato que ellos estudiasen, que todos estudiáramos, ¿no? Porque viene de la época donde las familias terminaban el primario y no seguían, entonces creo que era un mérito terminar el secundario en mi época, estamos hablando de los años 80 y 87 donde, en el año que yo termino, y bueno, hoy es algo normal prácticamente, hoy ya la nueva generación busca terminar las carreras terciarias, las licenciaturas, el doctorado, ¿no? ¿Y venías al centro o toda la vida era en la zona esa de Alberdi? No, mi contexto siempre fue esa zona, ¿no? El barrio Alberdi. Los deportes lo hice en los clubes de ahí, en Central, en el Club Náutico Avellaneda, en Esparta, en el Club Argentino. ¿Cuántos hijos? ¿Sos casado? Soy casado, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3 hijos. Voy a tener que hacer la broma. ¿Vas a seguir? Bueno, estimo que no. Por lo menos, ahora no, si después de este reportaje, de esta conversación, tu mujer te clava un puñal en la mitad del pecho. Claro, ahí sería distinto, pero no. No, creo que no. No, porque fue una vida de mucho dolor. Yo las pocas veces que he hablado con mi padre... ¿Por qué las pocas veces? Bueno, seriamente, ¿no? Uno diría, ¿no? Porque yo siempre mantuve el respeto ese de no profundizar mucho su vida anterior. Y creo que fue de mucha tristeza, ¿no? Haber no logrado el equilibrio en sus matrimonios, en sus primeros matrimonios. Después sus enfermedades fueron muy tristes, ¿no? Porque él perdió la vista a una edad muy joven y después, los últimos años de su vida, estuvo con Alzheimer, o sea que también fue bastante complicado, ¿no? ¿Y eso lo tuviste que bancar? Eso sí, eso me hizo desafiar la vida muy joven, ¿no? Apenas terminé el secundario, ya en el secundario hubo que ponerse a afrontar esos problemas, ¿no? ¿Pasaste hambre? Sí, totalmente, sí. Tuve la necesidad de trabajar para pagarme los estudios, pero siempre fue apoyado, muy apoyado por mi familia, por mi madre más que nada, que ella era la que tenía que mostrar quizás la señal de que había que seguir en la adversidad, ¿no? En la pared, ¿no? En la adversidad, sí. ¿Cómo se llama tu vieja? Mariana. Mariana. ¿Y qué apellido tiene? Moretti, también italiano, Moretti. Sí. Los pibes del barrio, ¿bancaban la diferencia que había entre sus familias y la tuya? Yo creo que sí. O bueno, todos tenían algún lío en la familia. Siempre fue un barrio de clase media, después de, bueno, ahora también ha crecido mucho el barrio, pero siempre fue un barrio de vecinos, ¿no? De vecinos, de costumbres muy solidarias. Era el barrio de salir a jugar a la puerta a la calle y de que los vecinos se sentaran en la puerta de la casa. ¿Sobre qué calle específicamente vivía? Es José Ingenieros al 1800, que es la intersección con una cortada que se llama Muñiz, Francisco Muñiz, barrio bien socialista, ¿no? O bueno, por lo menos sería del viejo socialismo. Y está a 2 cuadras de Avenida Alberdi. Avenida Alberdi y José Ingenieros. O sea que la zona con luces era Avenida Alberdi. Claro, sí, la zona con luces era Avenida Alberdi, las zonas de las travesuras era la Avenida de la Travesía, que era donde todavía estaban las vías del tren y estaban las viejas fábricas y galpones de muchas empresas, y donde los chicos del barrio habíamos armado hasta un circuito para andar en bicicleta entre las subidas y bajadas. Esa era la zona de... ¿Y al centro venías, Leonardo? Y al centro íbamos... el centro era el shopping de hoy, ¿no? Íbamos a la peatonal, al cine. Quizás en una primera etapa el cine del barrio era el Lumière,
que ahora es un centro cultural, pero Sí. que a todos los chicos de edad primaria era el lugar de encuentro para ir a ver 2 o 3 películas por fin de semana. Después se cerró el cine, entonces el lugar del cine era el centro de Rosario. Y ahí era donde íbamos, ¿no? Y era una excursión venir al centro. Sin duda, sí. Mm. Sí, era una excursión, era una atracción tomar el 1 o el 110 hasta La Prida y al inicio de la peatonal, hasta La Prida y Córdoba. La Prida y Córdoba, sí. Para allá, que yo recuerde, el Expreso Alberdi, y después había otro, la línea E también. La línea E, exacto. Iba por allá. Estamos hablando, yo lo que recuerdo, 61, 62, con esos nombres. Ahora a lo mejor tienen otros nombres, hacen un recorrido parecido, pero tienen otro número. Claro, han cambiado otro el número. Sí. Sí. El Trole también llegó a estar, Sí, hasta Martín Fierro. Sí, sí. A veces me río cuando algunos colegas dicen, vamos a poner trolebuses o más trolebuses que no contaminan. Nunca contaminó. El trole siempre fue Claro. no contaminante, pero no tiraba gases. Tal vez lo que ahora cambie es que desde otro lado viene la corriente. ¿Y los fines de semana qué? ¿A pescar? No. No, los fines de semana era... bueno, yo viajaba mucho al campo porque mi padre era gestor, fue gestor de trámites jubilatorios y en esa época la gente del campo, las poblaciones rurales, tramitaban su jubilación a través de un gestor que tomaba los papeles, que venía a la ciudad y hacía todos esos trámites, y él tenía muchos clientes, muchos productores o personas que vivían en pueblos como Andino, Cerodino, Claxon, todos esos pueblos donde él iba. Y esa ruta de Andino, Cerodino, Clark, que Díaz, Casaleño, Claro. Bernardo de Irigoyen con destino Galvez, eso era un tren. Sí, bueno, él recorría mucho esas poblaciones y yo como era chico iba a esas largas esperas porque concentraban en una casa todos los trámites jubilatorios y venía toda la gente del pueblo y demandaba todo un día eso. Y yo jugaba con los chicos del pueblo, era remontar barriletes, andar en bicicleta. No tuviste plata, pero fuiste feliz. Sí, sí, a mí la verdad que el dinero nunca fue una... Sí es una limitante el dinero, es un elemento necesario para el movimiento en la sociedad, pero no es una preocupación, es un desafío, ¿no? Tenerlo para poder crecer, progresar. ¿Y cuándo empezaste a laburar en las cuestiones del agro? ¿Vos sos un hijo de la siembra directa? Bueno, yo soy uno de los primeros que se acercó a la creación de APRESIC, que es la Asociación de Productores en Siembra Directa, y que en ese momento... Pero déjame que te interrumpa por esto. Si vos me decís, el que se acerca a APRESIC, que es la Asociación Argentina de Productores Siembra Directa, es un tipo que vive en Chañar Ladeado, por decir cualquier lugar, o un pueblo chacarero. Pero no, desde la ciudad, ¿cómo es eso? ¿O por esa recorrida de tu viejo? No, en realidad cuando yo quise estudiar ciencia política y tuve la mala suerte que cuando me anoté en la carrera, que estaba donde está la Facultad de Derecho, que estaba en el centro de Rosario, y se daba en el anexo, enfrente, el edificio tenía muchos problemas, y entre ellos era que se electrocutaban las paredes, entonces estuvo mucho tiempo cerrado, como un mes cerrado, y se suspendió el dictado de clases durante ese tiempo, entonces eso hizo que me desista de seguir la carrera de ciencia política, que me gustaba muchísimo. Entonces empecé a estudiar periodismo, decidí estudiar periodismo. Hice la carrera de periodismo y una empresa en un sistema de pasantías me ofrece hacer una especialización que era la Compañía Americana de Exportación, era un grupo de inversores que habían venido a Argentina de España, de hacer como una pasantía en comunicación ahí adentro. Ahí es donde tomo contacto inmediato con lo que era la realidad del sector agropecuario. Esta era una compañía que fomentaba la exportación de granos, después incursionó creó una compañía de producción de integración porcina, fueron los creadores de Magret y el proyecto del INTA con las carnes magras, después creó una
Compañía Argentina de Combustibles, y bueno, tuvo un crecimiento muy grande, financiado por bancos como el de la Ribera en ese momento, el Banco Horizonte, y después, bueno, pasó el tiempo, se fundieron los bancos y se retiró esa compañía, se disolvió. Pero yo ya había ingresado al medio, a los medios de comunicación, con un conocimiento del sector agropecuario. Un conocimiento que a mí me ayudó mucho, que quienes venían eran verdaderos innovadores en ese momento, porque tenían ideas que después se aplicaron en la Argentina, que era el cooperativismo, el asociativismo. Venían con ideas de algunas escuelas españolas que tenían el concepto de la inteligencia colaborativa, que después se empezó a hablar en Argentina, del sumar para sumar, que todos tenían que ganar, no tenía que haber un actor que pierda. Y la inteligencia colaborativa es lo que después impulsa a Víctor Trucco como presidente, el primer presidente de APRESID, un bioquímico de San Jorge, que él dice que había que sumar a los productores, explicarle que había otro sistema de producción que era más económico y más rentable. Y en ese sumar o inteligencia colaborativa, todos tenían que asociarse, poner algo, para poder avanzar en este proyecto. Y a Víctor Trucco no le creía a nadie en ese momento. Yo cuando fui a hacerle una nota quedé impresionado por el nivel de conocimiento y de visión que tenía. Y bueno, sin dudas que fue exitoso porque fundó una empresa, una asociación que hoy es líder en la agricultura de Argentina y gran parte del mundo. Formaron otras empresas como Bioceres, que son líderes en biotecnología, hoy cotizan en la bolsa de Chicago, ¿no? Y trajeron un cambio en la agricultura que fue innovador y que lo sigue siendo. Eso fue en la década del 90. Eso fue en la década a fines de la década del 80. Sí. Ahí nace la siembra directa. Era muy próxima también, porque la soja en Argentina se empieza a sembrar en la década del 70 fuertemente. Sí, la soya, le decían, y muy poco, ¿no? Muy poco y medio como raro era. Era más un higuero, un yuyo, claro, que un... Sí. Como que decía la compañera Cristina. Exactamente. En el 70-80 todavía era yuyo, ¿no? Sí, y la denominación de yuyo me parece que de la expresidenta Cristina Fernández se remite también a decir, esto crece sin ningún problema, es como una maleza, ¿no? Sí. No hay que prestarle tanta atención, que aguanta todo, crece y crece nada más. Y eso fue lo que pasó con la soja, se transformó en el cultivo de más fácil manejo en la Argentina y de mayor nivel de productividad. Con el beneficio actualmente que hoy nosotros consumimos casi nada de la soja, exportamos casi el 97% de lo que se produce, pero hay países como los países asiáticos que le dan una utilidad muy grande. ¿Y empezaste a laburar ahí, especializándote en eso? Sí, después empecé a hacer especializaciones, me sedujo el conocimiento del agro y cada vez me atrapó más porque me gustó investigarlo. Lo recorrí el país a través del sector agropecuario. Y hoy en día no deja de apasionarme, ¿no? Porque hoy es el momento donde se está dando un proceso disruptivo muy grande y están viniendo nuevas tecnologías que van a revolucionar no solo en el agro, las nuevas tecnologías van a revolucionar el mundo y van a cambiar la visión del mundo. Bueno, estamos digamos, hay un punto que es el 2020. Antes del 2020, digamos así, las sociedades tienen que acomodarse. No porque el 2020, el 1 de enero del 2020, se pudra todo de un modo y aparezca de otro. Pero casi todos los analistas, los sociólogos analistas, sostienen que la tercera era industrial está desarrollándose y que después del 2020 va a ser inatajable, que los modos de vida, los modos de producción, los trabajos, se corresponden con una tercera revolución industrial y que hay viejos trabajos, viejos porque se corresponden con otras generaciones, con otros años, que van a desaparecer. Y cuando uno ve en el supermercado lo que pasa con las lectoras y solo queda un repositor de madrugada acomodando cosas, cuando uno ve que en el banco quedan 5 empleados y el resto es tu computadora en el banco, cuando uno ve que en los aeropuertos ya, salvo el que maneja el avión y no sé por cuánto tiempo, el resto son todas conexiones
absolutamente de computadora o automática, uno ve que laburos que están perdiéndose o cambiándose por otros. Y en el campo también. Sí, a veces es difícil de entenderlo, ¿no? De comprenderlo, pero a mí me parece que todas las sociedades van a una mejora en la calidad de vida, que no es la interpretación que hace la Argentina, es decir, mejorar la calidad de vida de un trabajador es aumentarle el sueldo, darle condiciones dignas en su salario. En realidad lo que las sociedades modernas están haciendo es mejorar la calidad del trabajo. O sea, lo que se quiere es que no haya más gente que haga trabajos de grandes esfuerzos cuando lo pueden reemplazar por mecanismos como una máquina, por ejemplo. Eso no quiere decir que hay gente que se va a quedar sin trabajo, sino que hay gente que se va a tener que adaptar a nuevas formas si no estudia, laborales. si no se especializa. Sí, pero no es tan difícil. Nosotros veíamos... ¿Sos optimista? Yo creo que sí. Cuando vos ves a un joven, a un chico, manejando un teléfono celular y aprendiendo cualquier aplicación en segundos, en minutos, en días, te das cuenta que las nuevas tecnologías que están vinculadas netamente con esto, con los aparatos como los celulares, las computadoras, son fáciles de manejar. Y hay una estadística que está diciendo que cualquier operario, sea cualquiera la condición de estudio que tenga, en términos de 4 a 7 meses puede manejar cualquier tecnología moderna. O sea, puede manejar un robot, un torno computarizado, una máquina de corte láser, porque no es tan complejo el manejo, sino que es tan simple como un teléfono celular, donde solo tenés que aprender cuáles son las pantallas que tenés que tocar y la inteligencia propia del teléfono te va conduciendo. Eso es la inteligencia artificial en realidad, ¿no? Que es tan intuitiva de orientar a la gente a que siga usando estos productos y estas nuevas tecnologías, ¿no? Y para la información del agro sucede eso. Sí, el agro está pasando por una etapa que la verdad que es sorprendente, ¿no? Porque si uno toma las empresas argentinas, muchas de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, las de maquinaria agrícola, la mayoría hoy están atravesando por los 60, 70 años de vida. O sea que se está produciendo un cambio generacional. Esos dueños de empresas hoy están dejando su lugar de conducción de la firma a sus hijos o a sus sobrinos. ¿Y vos con todo ello de qué hablas? Bueno, con los grandes hablo del pasado. Y los grandes transfieren mucho conocimiento. Y con los jóvenes, que son los nuevos ingenieros agrónomos que están en esas empresas, hablo del futuro, de la visión sorprendente que tienen del futuro. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que
resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Que hay algo que sucede en la Argentina que no sé cómo explicarlo bien, pero es como si fuese que hay un punto del día en que ustedes, vos sos un soldado de eso, o un sargento, o un capitán, un coronel o un general. Hay un momento del día sobre las 18 que los medios de comunicación en la República Argentina son tomados por la información agropecuaria y la de cierre de mercados. Y puesto a pensar cómo es posible que en una radio FM de Buenos Aires, en una AM, en una FM de Rosario, en una de Córdoba, donde sea, esto se convierte en información. Y las posibilidades son solamente dos. Primero, esta información interesa. Segundo, esta información interesa y resuelve económicamente algo. Sí, es como un cierre de mercados en realidad. Es el momento donde se concluye formalmente el momento comercial de toda la de todo lo que se hace en materia agropecuaria. ¿La Argentina vive de la soja? Yo desearía que no fuera así. Yo siempre digo que Argentina no debería ser un país pendiente de un grano. Sí. ¿No? Una republiqueta sojera. Sí, me parece que está mal interpretado. Primero, por la sociedad debería haber una explicación más clara. Porque antes sería del trigo entonces, porque vos fíjate que hace años atrás el trigo era el cultivo más importante de Argentina, ¿no? Y aparte no debería vivir de un cultivo ni de la actividad agropecuaria, porque no sé si va a ser la actividad agropecuaria la del futuro en Argentina. Porque las sociedades modernas, y lo que decíamos recién, ¿no? Las que van a aplicar estas tecnologías disruptivas que cambian los paradigmas totalmente, van a avanzar hacia otras actividades. Argentina debería vivir del turismo, yo siempre digo. Me parece que es un país que debería vivir del turismo. La primera vez que yo fui a España, fui en el año 73, becado por el Instituto de Cultura Hispánica a desarrollar un curso de 6 meses de periodismo turístico. Y la primera cosa que me voló la cabeza es que el PBI español, estamos hablando de la década del 70, el PBI español dependía en un 30% del turismo. Y la otra cosa que me voló la cabeza con ese mismo tema es que, para darlo en términos redondos, había 40 millones de españoles y España recibía 45 millones de turistas al año. ¿Cómo era posible que mantuviesen los rasgos culturales, el idioma? Entonces había todo un desarrollo del Estado para favorecer el turismo, pero para mantener eso. Vos estás pidiendo que eso suceda en la Argentina, que tiene por lo menos 4 climas y vendrían 4 clases diferentes de turistas, no sé. Y que tiene una geografía envidiable por el mundo. Yo a veces digo también, debería vivir del deporte Argentina.
en fútbol los mejores deportistas del mundo son argentinos. ¿Por qué el modelo de fútbol que hay en el mundo, ese que tanto nos apasiona a los que nos gusta el deporte, por supuesto, que es ver la Liga Española de Fútbol, la Liga Italiana, la Champions League, la Copa de los Clubes Campeones, no se podría hacer en Argentina? Si el capital que tienen ellos es argentino. Porque falta la visión empresaria del argentino, de decir, todo esto que se hace allá se tiene que hacer acá. Que vengan acá a ver buen fútbol, en vez de que nosotros vayamos a ver buen fútbol a Europa, los que pueden, y con los jugadores argentinos, o con los protagonistas que son de Argentina. ¿Cuándo fuiste por primera vez a Central? Desde chico. ¿Cuándo fue la primera vez que te acordás? Me llevaba mi abuelo. Yo cuando voy a Central, voy a la platea de Cordiviola Baja. Tengo la particularidad que ahí encuentro a mi abuelo todavía, a mi tío, a mis amigos, muchos que no están más, ¿no? Porque, por supuesto, identifico el lugar donde me había sentado. O sea que el recuerdo mío de Central es eso, la familia. Toda mi familia ha pasado por el club y yo he ido... Yo cuando fue chico me escapaba de mi casa y me iba a la hinchada de Central, ¿no? Y entraba con la hinchada. Y en esa época también la hinchada de Central iba a alentar a Argentino de Rosario, o sea que teníamos doble jornada, íbamos los sábados a ver a Argentino y los domingos se iba a ver a Central. Y antes de eso iba a Esparta y nos juntábamos en donde hoy hay una plaza, que es, no me acuerdo la calle, pero es Washington, es un triángulo, la Plaza del Grito de Alcorta, abandonada porque nadie cuida esa plaza, que se denomina así. Ahí era donde se juntaban los hinchas de Esparta, era un terreno en ese momento y empezaban a hacer tocar los bombos, que eran unas latas de aceite viejas pintadas de negro y blanco, y un montón de elementos para hacer ruido. Tenía hasta triangulitos, yo me acuerdo, tocaba el triangulito en la cancha de Esparta, en la vieja tribuna de madera que estaba donde hoy hay una estación de servicios que es la Petrobras, ¿no? Eso es Esparta. Eso es Esparta. Y bueno, empecé yendo a Esparta, después fui a Central, después de Central había que ir a Argentinos y bueno, mis fines de semana, ahora mírame, así me hiciste acordar, el desafío más grande que tenía durante los fines de semana era ir a participar en la hinchada de Central en todo ese recorrido que se hacía sábado y domingo, ¿no? ¿Y cambió mucho esa tribuna, cambió mucho Central? Yo creo que la idea de ir a alentar el equipo, de ir a ser protagonista, es la misma, ¿no? Yo veo que, porque lo percibo, que se siguen juntando, se concentran en un lugar, ahí se empiezan a repartir las banderas, vienen los que tocan el bombo, los otros que tocan los instrumentos musicales, se organizan en un momento para entrar, sigue siendo igual. Cambió un poco lo organizacional, hay muchas comisiones que trabajan, como en todos los clubes, ¿no? Hoy de a poco se va tratando de que sea, y eso es una particularidad creo de la hinchada de Central o del club, de que sea un espectáculo realmente lo que se brinda, ¿no? Y no lo digo porque sea hincha del club, eso está documentado, en las estadísticas es una de las hinchadas que más espectáculo brinda cuando sale el equipo. Tiene una comisión que es, yo siempre bromeo cuando hablamos por radio, que es el carnaval, ¿no? Que el objetivo ese, ¿no? De que sea una fiesta. Eso me parece que cambió. ¿Y respondes al barrio cuando haces eso? ¿A un mandato del barrio? Yo creo que el barrio sí, el barrio tiene los colores de Central, ¿no? Arroyito es... Y mi infancia y mis amigos pensábamos en eso, ¿no? Que había que ir a ver a Central todos los fines de semana, los domingos. ¿Alcanzaste a ir en los colectivos a la cancha cuando iban la hinchada visitante iba? Sí, sí, totalmente. ¿A dónde fuiste? Muchísimas canchas. A la final de Central Temperley en la cancha de Temperley, cuando sale campeón Central, a la cancha de Boca, a la cancha de River, a la de Huracán. ¿Extrañas eso? ¿O ya te volviste grande? Lo sigo haciendo, pero no voy más con los colectivos. Voy con mis hijos. Extraño, sin duda es que se extraña de ir
pero era un espectáculo, era familiar. Yo iba con mis tíos, iba con mi abuelo a la cancha. Hoy lo podés hacer también, pero con un montón de precauciones. Hoy es incómodo ir a un estadio en Argentina. Incluso es incómodo ir a un estadio actualmente donde no va la hinchada visitante, porque hay un destrato del socio que no es por el club, sino porque es muy exigente el acceso, el cacheo, esto de que no podés entrar con nada, no podés llevar ni un encendedor, ni un paraguas cuando llueve o algún elemento que antes no estaba prohibido. No podés llevar ni un mástil de una bandera, o sea, la bandera la tenés que llevar con un palito de plástico o en la mano directamente. Entonces eso es lo que se extraña, que se va incómodo, que se está incómodo en las canchas de fútbol de Argentina. ¿Cuál fue de esos el primer partido que recordás? Todos los clásicos, recuerdo muchísimos. Bueno, de la era de Don Ángel Tulio Soter, me acuerdo de muchos partidos, ¿no? Me acuerdo el partido con Temperley, el protagonismo de Palma, ¿no? En ese cotejo. Donde el Chacho Coudet hacía esa celebración tan característica, ¿no? Muchos de Kempes también. Y muchos de Kempes Sí. también. Yo no soy medio joven para... No, pero en la última etapa de él. ¿Y la ciudad te perdona ser hincha de Central? ¿O vos perdonás a la ciudad porque la ciudad no es totalmente hincha de Central? ¿Cómo es? Nah, Yo siempre fui hincha sin ofender al adversario, eso es claro. Tengo muchísimos amigos de Newell, convivo con mucha gente de Newell, mis contadores de Newell, ¿no? En mi emprendimiento. Y yo siempre digo que creo que la cargada tiene que existir, ¿no? La broma constante, porque es lo que alimenta esto de apasionarse por algo. Y sanamente, ¿no? Yo jamás he ofendido a nadie, ni nadie se ha ofendido, y a veces, a veces me bromean a mí de tal forma que decís, me cansó de tantas bromas que me manda, y uno hace lo mismo con el hincha de Newell, pero así como lo hace con el hincha de Newell, lo hace con el hincha de otros clubes, ¿no? ¿Estás nombrando la palabra Newell? Porque Sí, estamos no, en televisión. No tengo problema en nombrarlos, no. ¿Cuánto tiempo te lleva ser enamorado de Central y cuánto tiempo te lleva el laburo? ¿Conviven las dos cosas o la tenés separada? ¿Cómo es? Bueno, yo voy mucho, ahora no, en esta última etapa no tanto, pero concurro mucho al club, ¿no? Lo hice porque desde chico fui, después en mi etapa matrimonial, cuando mis hijos recién nacían, el club de Central era un lugar para llevarlos a... ¿Lo hiciste socio de chiquito? Sí, sí, hicieron todas disciplinas deportivas ellos ahí. Y ahora mis hijos concurren más, pero yo he ido a hacer todas las actividades, natación, al gimnasio, cuando se practicaba ping-pong iba a ping-pong, cuando hubo vóley fui a vóley. Entonces convive constantemente, porque está cerca quizás también, ¿no? Yo estoy muy cerca del club y porque lo siento como parte de mi familia también, ¿no? Por eso uno a veces dice, ¿qué le podés criticar al lugar donde seguís yendo siempre, ¿no? Broncas, vivís con broncas deportivas, pero... Bueno, y la alegría más grande, no me volvás a concentrar en Temperley, o eso fue demasiado grande y es lo que te marcó. ¿Cuáles son? Dame 2 o 3 alegrías que te ha dado Central. No, a mí me dio mucha alegría cuando gana la Conmebol. Me parece que fue un desafío histórico, ¿no? Remontar un resultado tan adverso. Me ha dado mucha alegría los regresos de Central del descenso, en todas sus etapas, ¿no? Volver. Porque vivís el esfuerzo, ¿no? Esto lo sabe solo el que lo pasó. Y el que acompaña cuando se está en la mala, ¿no? Porque no es fácil vivir el esfuerzo de acompañar a un equipo
que perdió una categoría. Y muchos lo deben compartir de la misma manera. Sí, estás hablando con un hincha de Colón, no sé qué, lo nuestro. Entonces, siempre, y nosotros no ganamos ningún campeonato de primera. Bueno, Ascenso, trasciende sí. lo futbolístico el esfuerzo. Bueno, ¿no? ¿Cuál es el punto de Central que más recordás y cuál es el punto de laburo que más recordás? ¿Cuál es el soja dólar más importante que te tocó vivir y cuál es el Central más importante que te tocó vivir? A mí el Central que más recuerdo es el regreso de Central de la B allá por el 86 y la campaña que hace inmediatamente que sale campeón en el 87. O sea, la seguidilla esa. Sí, el desafío y el esfuerzo de don Ángel Tulio Sod, ¿no? El temple que tenía ese hombre para dirigir el equipo, ¿no? ¿Y del laburo del soja dólar? No, del laburo muchas experiencias. A mí siempre me conmovió hablar con el productor agropecuario, que no es el empresario agropecuario, no es, para aquel que esté tratando de seguirlo, no es hablar con Gustavo Grobocopatel, más allá de que es fascinante hablar por el conocimiento que tiene, pero a mí me conmueve siempre hablar con el productor mixto, ese que tiene su poquita historia de cultivos, que tiene sus animales de granja, que cultiva su huerta y que intenta explicarle en el contexto ese donde se produce siempre un vínculo muy familiar, ¿no? Porque ese productor no te hace una entrevista él solo, te pone a la familia al lado cuando vos lo vas a entrevistar. Está la mujer, está los hijos pequeños y ese te muestra la realidad de lo que es el esfuerzo, los que son la búsqueda del progreso que a veces no viene, ¿no? Porque yo siempre digo que la política o quienes están en la política o los empresarios grandes del sector deberían darse cuenta que hace décadas, casi siglos que le vienen diciendo al productor que va a cambiar y nunca cambia, ¿no? Porque ese productor que yo te nombré recién es el que hoy está esperando que se sequen los caminos para salir a la ruta o llevar el hijo a la escuela y ya pasaron 100 años y sigue esperando lo mismo, ¿no? Pues no es importante para el país en el punto de vista que ¿qué vamos a pavimentar un camino rural de unos 5 o 20 productores que viven en la región? A tanto esfuerzo, yo creo que lo piensa así la política, no vale la pena. Entonces ese es el productor que refleja el sacrificio, que es generoso, es el productor generoso, el solidario constantemente, y que cualquier ciudadano puede tomar contacto con ese productor. Solo con recorrer el país, en cualquier provincia del país, está constantemente. La ciudad de Rosario, que es la ciudad de Rosario Central, ¿le debe su crecimiento al grano? Y yo creo que sí, que la ciudad de Rosario, en esta última etapa incluso, ¿no? Le debe su crecimiento a la actividad productiva, porque el Gran Rosario concentra la capacidad portuaria en procesamiento de granos más grande del mundo. O sea, Argentina, las plantas instaladas en Argentina que procesan la soja y la transforman en aceites y harinas son las más grandes del mundo. Como hay otros puertos, el de Rotterdam debe ser el más grande del movimiento de contenedores y de aceites, y otros puertos del mundo también tienen singular importancia, pero el de Argentina tiene esa particularidad y está instalado en el Gran Rosario. Entonces, el crecimiento de Rosario de principios de siglo, allá cuando... Del principio del siglo XX. Sí, y después interrumpido, es el mismo crecimiento que tuvo en estas últimas décadas. O sea, fue el desarrollo portuario el que movilizó el cambio en la ciudad, porque Rosario ha sufrido una transformación, o ha tenido una transformación muy importante en las últimas 3 décadas. Y la había tenido en principios del siglo, de los años 1900, ¿no? También. Pero lo que sí me parece que hay que tener en cuenta es que Argentina fue el supermercado del mundo hace 30, 40, 50 años atrás, cuando con toda la pampa húmeda alcanzaba para abastecer de alimentos al mundo, ¿no? Que era lo que decía Perón, tenemos los alimentos que necesita todo el mundo.
cuando se producían en el mundo las guerras mundiales. Hoy Argentina no es más el supermercado del mundo o el granero del mundo, porque si quisiera hacerlo, necesitaría 4 pampas húmedas más para abastecer la demanda mundial. Es más, si en el 2050, como están diciendo, dice la Organización de Naciones Unidas, vamos a ser 10.000 millones de habitantes y se va a necesitar un 32% más de alimentos para abastecer esa demanda, no va a ser Argentina la que esté en condiciones de lograrlo. Pregunta final. ¿No va a ser la Argentina la que logre eso en el grano? Porque están produciendo grano en otro lado. Pregunta final. ¿Y Central en los próximos 30 años? Yo te voy a dar un concepto de lo que pienso del fútbol, ¿no? Central debería ser más protagonista como muchos clubes de la Argentina en los próximos años. Pero depende mucho de la dirigencia. Hoy el fútbol argentino me parece que está en si es un modelo como el de muchas naciones del mundo, sin ir más lejos como Uruguay, donde Nacional y Peñarol deben tener entre 100 y 150 títulos en la historia del fútbol uruguayo, entre esos 2 clubes, y el resto, los pocos que hay detrás, no pasan de 4 o 5 campeonatos y 1. O si el modelo de Argentina es el donde todos los clubes tienen gran protagonismo y no es solo Boca y River los que logran los resultados finales. Pero para mí me parece que a Central le hace falta una política deportiva y a la Argentina le hace falta una política deportiva para que el fútbol sea más atractivo. Gracias. No, por favor, un placer. En 7 días volvemos en este mismo horario con otra personalidad para esto que llamamos Historia de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente. Gracias.